Según Barrera 2023, Rita Segato es una de las escritoras latinoamericanas más influyentes de nuestra época, altamente crítica y aportadora de conocimientos sobre la violencia de género y la perspectiva feminista decolonial, quien permite acceder a la comprensión de cómo las estructuras de poder y violencia son transmitidas y reproducidas en la sociedad. Segato estuvo situada en un contexto histórico interesante que la llevó a ser una activista contemporánea, ya que ha vivido y trabajado en Argentina, Brasil, Venezuela y Estados Unidos, lo que le ha permitido observar cómo se reproducen las violencias estructurales en distintos contextos, desde una trayectoria transicional según Bayón Gutiérrez y Sánchez Mujica 2020. Ella misma se define como una pensadora que incomoda, porque no se conforma con las categorías establecidas, las desarma, las cuestiona y las transforma de una mirada situada, sensible y radical, sin reproducir teorías heredadas. Es por ello que su enfoque nos invita a repensar desde lo que duele, lo que nos encaja, interpelando las estructuras que damos por sentadas de lo que parecía justo, cuestionando especialmente el sistema jurídico, educativo y mediático, según Zurita 2024. Comenzaremos nombrando brevemente algunos de los conceptos claves, como lo serían las estructuras patriarcales y coloniales, la violencia de género, y la desobediencia epistémica. Rita Segato propone innovaciones teóricas que permiten reorientar el pensamiento crítico hacia tratos más justos y descolonizados, desde una responsabilidad ética y política, como lo serían el mandato de masculinidad y la violencia como lenguaje de poder. A continuación, Rita Segato propone la pedagogía de la crueldad, como un conjunto de prácticas, discursos y representaciones que habitúan a los sujetos a naturalizar la violencia y el sometimiento, enseñando a través del dolor y la humillación hacia cuerpos feminizados, racializados y subordinados. Veremos que el cómo se comprenden estas prácticas se ven internalizadas en el aprendizaje social y se evidencian tanto en las aulas como en los espacios cotidianos, donde se reproduce el poder a través de la familia, la escuela, la religión y las redes sociales. Bajo estos mecanismos y dispositivos se heredan formas de disciplinamiento corporal y emocional, al obedecer sin cuestionar el cómo se educa. Un ejemplo claro se ve en cómo se educaba en las salas de clases antiguamente, en el cual mayormente se identificaban prácticas con fines de disciplinar a los estudiantes, desde la estigmatización jerárquica, reforzando finalmente las narrativas de estereotipo y la construcción de cuerpos feminizados más vigilados y corregidos entre niños y niñas. Por otro lado, en las prácticas clínicas se ven reproducciones de la pedagogía de la crueldad, tanto en el lenguaje técnico del diagnóstico como la estigmatización al medicar a las mujeres como las más enfermas, donde no se cuestiona el orden y el control simbólico patriarcal establecido en los manuales de diagnóstico y en la creación de protocolos de intervención. Respondiendo a la pregunta, Rita Segato concibe que las formas de violencia son reproducidas por el modelamiento y transmisiones de las interacciones sociales, donde el aprendizaje no es una adquisición de conocimientos neutral ni meramente cognitivo, sino que se establece como un proceso profundamente situado, encarnado y político que se ven atravesado por prácticas de poder, afectos, memorias corporales y estructuras históricas de dominación, construidas bajo contextos específicos de desigualdad socialmente dirigidos hacia la figura femenina. En su crítica a la pedagogía de la crueldad, Segato le atribuye significancia a la cultura que naturaliza y anima a aquellas prácticas cargadas de significado que construyen subjetividades normalizadas, lo que a su vez se haya sistematizado en ámbitos educativos, clínicos y jurídicos que reproducen discursos marcados de violencia y deshumanización, especialmente sobre los cuerpos feminizados y racializados. Es por ello que su pensamiento incómodo surge en territorios de feminicidio y exclusión, como la ciudad de Juárez, Brasil o Argentina, al buscar concientizar y desestabilizar las categorías tradicionales y posteriormente proponer nuevas formas de repensar la dominación y la resistencia desde lo comunitario. La profesional entrevistada es una psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia en el área. A partir de su relato se evidencia su posicionamiento feminista, aportando en él cómo la violencia patriarcal se observa en el ámbito laboral. A su vez, plantea la necesidad de ser consciente sobre la normalización de la violencia, ya que aportan a comprender el impacto en el campo de la psicología profesional, aunque reconoce también que existe la violencia de género hacia lo masculino y le preocupa que este no sea invisibilizado. Desde el aprendizaje situado, se analizan críticamente las ideas del feminismo y estudios decoloniales de Rita Segato, el cuestionar epistemologías eurocéntricas que aún dominan la formación y prácticas psicológicas, clínicas, institucionales y académicas en la actualidad, especialmente en América Latina, lo que vemos relatado en la entrevista, cuando la psicóloga nos cuenta que ella misma vivió acoso en el ámbito laboral. Dentro del área clínico se hallan manifestaciones en la psicoterapia tradicional que suelen centrarse en el sufrimiento y los traumas individuales del individuo, sin relacionar las estructuras de dominación y el contexto sociopolítico de la violencia como productos de relaciones sociales de discriminación. Esto patologiza al individuo y al no abordar el análisis estructural se desestabiliza el rol tradicional del profesional como experto neutral. Aún así existen excepciones, como la psicóloga entrevistada, quien hace relación entre la violencia intrafamiliar que han vivido múltiples de sus pacientes mujeres con la violencia de género y el patriarcado. Por otra parte, en algunos ámbitos de formación académica, incluso al incorporar la perspectiva de género, ética y epistemologías del sur, su práctica todavía es marginal y la crueldad está institucionalizada como acto de poder. La psicóloga entrevistada concuerda con esta idea de que la violencia es un acto político de dominación y que
aún existe resistencia institucional, haciendo un símil con el síndrome de la rana hervida, y que se mantiene y expande con la prevalencia de modelos y enfoques tradicionales, individualistas y normativos. Molina, 2023. Es por ello que, para combatir esta problemática en el contexto chileno, se aboga a la psicología comunitaria, para cuestionar el rol del psicólogo como agente de control social de sus intervenciones, promover un aprendizaje transformador, buscar desaprender prácticas normalizadas, desnaturalizar el sufrimiento y construir nuevas formas de relación en contextos situados de inclusión, justicia y colectividad. Rita Segato resulta relevante porque ofrece una crítica profunda, situada y transformadora de la estructura de poder que configura la violencia de género, articulando su análisis de la relación entre colonialismo, racismo y patriarcado. Como señala Barrera 2023, Segato se consolida como una pensadora clave en la crítica a la colonialidad del poder patriarcal, mostrando que la violencia no es un hecho aislado ni meramente individual, sino una expresión estructural y simbólica del mandato de dominación masculina. Es así como Segato no solo denuncia la violencia, sino que propone una transformación del saber poder, abriendo preguntas incómodas que desafían el status quo. Su relevancia radica en que articula una crítica feminista y colonial que permite vincular teoría y práctica, generando herramientas para la acción colectiva y la reflexión institucional. Sus ideas han servido como base para repensar la justicia, el aprendizaje y la convivencia desde horizontes más éticos, plurales y emancipadores. El pensamiento de Rita Segato ofrece repensar de manera ética y teórica la formación de la psicología desde una perspectiva crítica, comunitaria y decolonial, permitiendo cuestionar las estructuras que producen sufrimiento y exclusión, y posiciona al psicólogo como agente ético, político y cultural comprometido con la transformación de las prácticas profesionales. De esta manera, ofrece herramientas teóricas y éticas para formar psicólogos capaces de leer críticamente la realidad y comprender procesos de subjetivación desde el respeto y la justicia para transformar las prácticas profesionales desde una mirada situada, feminista y decolonial. En su conferencia en la Universidad de Chile 2025, Segato afirma que debemos retomar la libertad que tenemos los seres humanos sobre los relatos y sobre cómo contamos las cosas. Párrafo 8. Esta idea resuena profundamente en la práctica psicológica. Implica valorar el derecho de la narración y a la expresión poética y colectiva de la experiencia, y a construir intervenciones que reconozcan las singularidades de cada sujeto en diálogo con su comunidad. Desde esta perspectiva, prácticas como las intervenciones narrativas, el trabajo con memorias comunitarias o el acompañamiento en procesos de duelo colectivo se vuelven fundamentales para que así no se reproduzcan estereotipos. Estas formas de escucha y acción permiten construir vínculos más afectivos y equitativos, y desafían los modelos diagnósticos rígidos que muchas veces excluyen lo sensible y lo situado. La perspectiva de Rita Segato ofrece una crítica profunda a los discursos deficitarios sobre el aprendizaje que predominan en los medios y en cierto enfoque educativo. En nuestro college observamos cómo se refuerzan narrativas que individualizan el bajo rendimiento escolar sin considerar las condiciones estructurales que atraviesan los estudiantes, considerándolos como objeto de estudio. Por ejemplo, una de las noticias de Guzmán y Bustos de 2016, titulada "Alumnos vulnerables son 6 veces más propensos a tener bajo rendimiento en Chile" de OCSE, afirma que las alumnas tienen más del doble de probabilidad de tener un bajo rendimiento en matemáticas que los estudiantes masculinos. Párrafo 7. Lo que refuerza una mirada estadística que puede invisibilizar los factores culturales y de género que inciden en el aprendizaje y pueden identificar la cuestión de género. Algo sobre lo que la autora advierte es que se debe observar las relaciones que se producen en su contexto. Rita Segato, 2018. Desde otro artículo, Laureano menciona que el aprendizaje de los niños en pocas ocasiones se atribuye a flojera o a problemas en el ámbito familiar, sin contemplar que el bajo rendimiento escolar puede deberse a diferentes causas. Lo anterior nos permite entender que etiquetar a los estudiantes como flojos, desmotivados o problemáticos, como lo hace esta noticia preguntarse si el bajo rendimiento es flojera o dificultades específicas de aprendizaje, es una forma de violencia simbólica que deshumaniza y simplifica realidades complejas. En las noticias que encontramos se evidenció ideas centrales que refuerzan una mirada biométrica conductual del aprendizaje como trastornos, apnea, ansiedad y pantallas. Es por ello que la autora nos invita a promover un espacio de reconstrucción educativa desde una lógica de cuidado, escucha y transformación colectiva. Acabando la presentación, Rita Segato resulta relevante porque ofrece una crítica profunda, situada y transformadora de la estructura de poder que configura la violencia de género, cuestionando esta tendencia a individualizar el problema e ignorar las violencias estructurales que afectan la subjetividad de todos los niños, estructurando su análisis desde la relación entre colonialismo, racismo y patriarcado. Como señala Barrera 2023, Segato se consolida como una pensadora clave en la crítica a la colonialidad del poder patriarcal, mostrando que la violencia no es un hecho aislado ni meramente individual, sino una expresión estructural y simbólica del mandato de dominación masculina. Es así como Segato no solo denuncia la violencia, sino que propone una transformación del saber poder, abriendo preguntas incómodas que desafían el status quo. Su relevancia radica en que articula una crítica feminista y decolonial que permite vincular teoría y práctica, generando herramientas para la acción colectiva y la reflexión institucional. Sus ideas han servido como base para repensar la justicia, el aprendizaje y la convivencia desde horizontes más éticos, plurales y emancipadores.